No fue el día en que me quedé sin dinero cuando entendí que había perdido a mi hijo. Fue el día en que abrí los ojos y sentí, con una calma aterradora, que algo dentro de mí había muerto para siempre. Es curioso cómo la memoria se disfraza de refugio cuando en realidad es un tribunal. Hoy, mientras revivo todo, no busco consuelo ni absolución. Me observo como si fuera otra mujer, una que creyó dominar cada variable de su vida, una que confundió control con amor y sacrificio con virtud. Yo era Paola, la madre ejemplar, la mujer que siempre tenía un plan, la que no dejaba cabos sueltos. O al menos eso me repetía cada mañana, como un mantra sofisticado para no escuchar el ruido de fondo que ya anunciaba la catástrofe. Durante años, mi vida fue una coreografía perfectamente ensayada. Despertadores puntuales, cuentas pagadas antes de vencer, agendas organizadas por colores. Incluso el futuro de mi hijo estaba archivado en mi cabeza como un proyecto exitoso antes de existir. Universidad, título, estabilidad. Todo tan limpio, tan ordenado, tan falso. Yo no veía a Eduardo como era, sino como necesitaba que fuera para justificar todo lo que entregaba. Y entregaba mucho. Más de lo que me atrevía a admitir durante demasiado tiempo. Al principio, cada transferencia bancaria tenía un sabor dulce, casi heroico. Me decía que era una inversión, que las grandes mentes necesitan libertad, que los jóvenes se pierden un poco antes de encontrarse. Me repetía frases elegantes para no llamar a las cosas por su nombre. Porque llamar a las cosas por su nombre habría significado aceptar que yo estaba financiando algo que no entendía y, peor aún, que no quería entender. La ignorancia voluntaria también es una forma de comodidad. Recuerdo con nitidez sensorial esos primeros meses. El sonido del teclado al hacer una transferencia, la luz blanca de la pantalla reflejada en mis ojos cansados, el leve nudo en el estómago que yo llamaba preocupación normal de madre. Nada parecía fuera de lugar. Todo estaba cubierto por la palabra mágica que justifica cualquier locura. Es temporal. Temporal fue mi anestesia. Temporal fue mi mentira favorita. Eduardo siempre tenía una manera impecable de desaparecer sin irse del todo. No necesitaba explicarse demasiado. Yo hacía el trabajo por él. Yo completaba los silencios, traducía las ausencias, maquillaba las incoherencias. Me sorprendía a mí misma defendiendo situaciones que, en boca de otra persona, me habrían parecido ridículas. Pero cuando una madre se convence de que su sacrificio define su valor, cualquier duda se vuelve una amenaza a su identidad. Y yo protegía mi identidad con uñas invisibles. Las fiestas comenzaron como rumores lejanos, ecos que yo prefería no seguir. Fotos borrosas en redes sociales, horarios cambiantes, respuestas vagas. Yo miraba sin mirar. Deslizaba el dedo por la pantalla como quien pasa páginas que no quiere leer. Me decía que la juventud también necesita excesos, que la universidad no es solo aulas, que yo no podía ser una madre anticuada. Era fascinante cómo lograba transformar cada señal de alerta en una medalla de modernidad. El dinero empezó a irse más rápido de lo que yo podía racionalizar, pero incluso eso lo convertí en una narrativa aceptable. Costos ocultos, materiales, viajes académicos, oportunidades únicas. La palabra oportunidad se volvió un pozo sin fondo. Cada vez que la pensaba, mi cuenta bancaria temblaba un poco más, y yo fingía no escucharlo. El banco me enviaba notificaciones que yo abría con la serenidad de quien cree tener el control, aunque en el fondo algo ya se estaba resquebrajando. Hubo noches en las que me desperté con el corazón acelerado, no por miedo concreto, sino por una sensación difusa de haber sido desplazada de mi propio lugar. Me sentaba en la cama, miraba el techo oscuro y me preguntaba cuándo había empezado a sentirme como una invitada en la vida de mi hijo. Pero incluso entonces, incluso en esa intimidad silenciosa, encontraba una excusa elegante para volver a dormir. El cansancio es un gran cómplice de la negación. Mi sarcasmo actual no existía en ese entonces. Lo que había era una solemnidad peligrosa. Yo me tomaba en serio mi papel de salvadora, de respaldo infinito. Me decía que si yo no estaba, nadie estaría. Que si yo no pagaba, él se perdería. No entendía que ya se estaba perdiendo conmigo, y que yo era parte activa de ese naufragio lento y decorado. El momento en que abandonó la facultad no llegó con una explosión, sino con un susurro mal disimulado. Nada dramático, nada cinematográfico.
Solo un cambio sutil en la forma en que hablaba del futuro, como si el futuro hubiera dejado de existir y nadie me hubiera avisado. Yo sentí ese vacío, pero lo llené con más dinero, más paciencia, más silencio. Creí que sostenerlo era sinónimo de ayudarlo, cuando en realidad estaba sosteniendo una mentira que ya no se molestaba en vestirse de verdad. Y entonces empezaron las fiestas a ocupar más espacio que las excusas. No como eventos aislados, sino como un estilo de vida que yo me negaba a nombrar. El dinero se convertía en noches, las noches en días perdidos, y los días en una ausencia constante que yo seguía financiando con una sonrisa cansada. Me decía que todo tenía un límite, que pronto algo cambiaría. Lo que no entendía es que el límite no estaba en su comportamiento, sino en mi capacidad de seguir creyendo. Hoy, cuando recuerdo todo esto, no siento rabia inmediata. Siento una claridad fría, casi elegante. Como si cada recuerdo fuera una pieza que encaja demasiado bien en un rompecabezas que yo misma diseñé sin querer. No fui una víctima ingenua. Fui una colaboradora entusiasta de una ficción cómoda. Y admitir eso duele más que cualquier traición directa. La primera grieta real no fue financiera. Fue emocional. Fue darme cuenta de que ya no me preguntaba cómo estaba mi hijo, sino cuánto costaría el próximo mes. Mi amor se había convertido en una línea de gastos. Y aún así, seguí adelante, porque detenerme habría significado enfrentar el vacío de todo lo que había construido alrededor de esa idea de maternidad sacrificada. Mientras escribo esto en mi mente, siento una calma que me asusta. No hay lágrimas, no hay temblores. Solo una conciencia afilada que empieza a sospechar que el final de esta historia no será una lección moral simple, ni un castigo obvio, ni una reconciliación edulcorada. Algo se estaba gestando debajo de todas esas fiestas, de todos esos gastos, de todas mis decisiones. Algo que yo aún no quería mirar de frente. Si alguien me hubiera dicho entonces que el verdadero golpe no vendría de la pérdida del dinero, sino del descubrimiento de quién había sido yo en todo ese proceso, me habría reído con desprecio. Yo creía conocerme. Creía saber hasta dónde llegaban mis límites. No imaginaba que estaba a punto de cruzar un umbral silencioso, uno del que no se regresa igual. Y lo más inquietante de todo es que, incluso ahora, incluso con la verdad empezando a asomar como una sombra larga, sé que esta no es la parte más oscura de la historia. Apenas es el momento en que dejo de mentirme con elegancia. El verdadero escalofrío vendrá después, cuando lo que descubrí ya no pueda ser deshecho, ni perdonado, ni ignorado. Cuando dejé de mentirme, no sentí alivio. Sentí vértigo. Como si alguien hubiera retirado de golpe el piso cuidadosamente pulido sobre el que había caminado durante años con tacones de orgullo y certezas prestadas. Todo seguía en su lugar, aparentemente intacto, pero yo ya no confiaba en nada. Ni en los horarios, ni en los silencios, ni en mis propias interpretaciones. Era como vivir dentro de una casa que siempre había creído sólida y descubrir, de pronto, que las paredes eran decorativas y el techo apenas un acuerdo informal con la gravedad. Empecé a recordar escenas que antes consideraba irrelevantes. Detalles que yo misma había descartado por conveniencia emocional. El modo en que Eduardo evitaba ciertas preguntas sin necesidad de mentir. La facilidad con la que desviaba cualquier conversación hacia terrenos donde yo me sentía culpable por insistir. La manera casi elegante con la que me hacía sentir exagerada, ansiosa, anticuada. Yo, que siempre me había definido como una mujer lúcida, había permitido que mi percepción fuera moldeada con una sutileza aterradora. El dinero ya no salía de mi cuenta como una inversión amorosa. Salía como una extorsión silenciosa que yo misma ejecutaba sin que nadie me lo pidiera explícitamente. Esa fue una de las realizaciones más humillantes. No había gritos, no había exigencias. Había una coreografía emocional tan bien ensayada que yo anticipaba la necesidad antes de que existiera. Me adelantaba al conflicto, a la incomodidad, al riesgo de ser vista como una madre que pone límites. Y así, cada transferencia se convertía en un acto de autopreservación disfrazado de generosidad. Recuerdo el día exacto en que comencé a revisar mis estados de cuenta con una atención distinta. Ya no buscaba confirmar que todo estaba bajo control, sino detectar patrones. Fechas, montos, repeticiones. Mi dedo recorría las cifras como si fueran cicatrices que recién ahora me permitía palpar.
Y lo más perturbador no era la cantidad de dinero perdida, sino la regularidad. No era un caos juvenil. Era un sistema, una estructura, una forma de vida sostenida por mi negación. Mi mente, siempre tan eficaz para justificar, empezó a trabajar en sentido inverso. Cada recuerdo era revisado con una lupa cruel. Las ausencias prolongadas, los cambios de humor, las explicaciones que no cerraban del todo pero que yo aceptaba por cansancio. Me di cuenta de que llevaba años negociando conmigo misma, reduciendo mis expectativas para no enfrentar la posibilidad de haber fracasado en el único rol que yo consideraba incuestionable, ser madre. Había algo profundamente irónico en todo esto. Yo, que siempre había criticado a otras mujeres por vivir a través de sus hijos, había hecho exactamente eso, solo que con una estética más sofisticada. Yo no vivía a través de Eduardo, yo financiaba una versión de él que me permitía seguir creyendo que mi vida tenía sentido. Y cuando esa versión empezó a desmoronarse, en lugar de detenerme, puse más recursos para sostenerla. Como si el problema fuera la falta de inversión y no la mentira estructural. Las fiestas ya no eran solo rumores. Eran evidencias acumuladas. Fotografías demasiado nítidas, historias que se repetían con una coherencia sospechosa, horarios que no coincidían con ningún calendario académico razonable. Yo veía todo eso y sentía una mezcla de rabia y vergüenza, pero lo que más me dolía era reconocer mi propia pasividad. No era ignorancia. Era elección. Elegía no confrontar porque confrontar significaba perder algo más que dinero. Significaba perder la narrativa que me había sostenido durante años. Empecé a sentir una distancia emocional que no sabía cómo nombrar. No era desapego, no era odio. Era una frialdad analítica que me sorprendía a mí misma. Observaba a Eduardo como si fuera un fenómeno externo, un caso de estudio que ya no despertaba ternura automática. Y esa transformación interna me asustó más que cualquier gasto excesivo. Porque implicaba que algo esencial en mí estaba cambiando sin pedir permiso. Hubo un momento específico, casi insignificante en apariencia, que marcó un antes y un después. Estaba sentada sola, en silencio, con el teléfono apoyado sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una notificación bancaria. No era una suma exorbitante. Era una cifra perfectamente asumible. Y, sin embargo, sentí un rechazo físico, visceral. No transferí el dinero de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, respirando lento, sintiendo como una parte de mí se negaba a continuar con ese ritual automático. Fue la primera vez que no respondí de forma inmediata. Y ese pequeño retraso fue una revolución silenciosa. En ese espacio de duda, entendí algo que me resultó insoportable. Eduardo no necesitaba que yo creyera en sus excusas. Necesitaba que yo no las cuestionara. Y yo había cumplido ese rol con una eficiencia admirable. Había sido el público perfecto para una obra que ya no me conmovía, pero que seguía aplaudiendo por costumbre. Empecé a reconstruir la historia desde otro lugar. Ya no como madre herida, sino como mujer que empieza a reconocerse responsable de sus propias decisiones. No me gustaba esa versión de mí, pero era real. Yo había elegido mirar hacia otro lado porque mirar de frente implicaba aceptar que mi amor no había sido suficiente para compensar mi falta de límites. Y esa conclusión no tenía ningún encanto trágico. Era seca, incómoda, definitiva. El abandono de la facultad dejó de ser un evento aislado y se convirtió en el síntoma más visible de algo mucho más profundo. Eduardo no había dejado de estudiar de repente. Había dejado de fingir. Y yo, al sostener económicamente su nueva vida, había validado ese abandono con un silencio caro y prolongado. Me pregunté cuántas veces más había confundido apoyo con complicidad, y la respuesta me resultó inquietante por su extensión. A medida que avanzaba en esta revisión interna, empecé a notar algo que antes me habría parecido imposible. Eduardo ya no parecía nervioso. No había culpa, no había urgencia. Su tranquilidad era proporcional a mi incomodidad creciente. Y esa asimetría emocional me reveló una verdad incómoda. Él no estaba improvisando. Yo sí. Yo estaba reaccionando tarde a una estrategia que llevaba años en marcha. La idea de haber sido manipulada no llegó como una explosión dramática, sino como una certeza lenta, densa, imposible de ignorar. No se trataba de engaños explícitos,
sino de una arquitectura emocional diseñada para mantenerme funcional, previsiblemente generosa, eternamente disponible. Yo había sido una pieza clave en ese diseño, y aceptar eso fue más doloroso que cualquier traición directa. Empecé a preguntarme qué pasaría si dejaba de cumplir ese rol. No como amenaza, no como castigo, sino como experimento. ¿Qué pasaría si el dinero dejaba de fluir con la misma facilidad? ¿Qué pasaría si el silencio dejaba de ser mi respuesta predeterminada? Estas preguntas no me daban paz, me daban una extraña sensación de poder que no sabía si quería asumir. Porque el poder también trae consecuencias, y yo estaba empezando a sospechar que el final de esta historia exigiría un precio emocional que aún no había calculado. Mientras tanto, seguía funcionando. Pagaba cuentas, respondía mensajes, mantenía la fachada de normalidad. Pero por dentro, algo se estaba reorganizando. Como un tablero que cambia de forma mientras las piezas siguen en movimiento. Yo ya no jugaba el mismo juego, aunque nadie más lo supiera todavía. Y esa ventaja silenciosa, ese conocimiento asimétrico, empezó a generar en mí una calma peligrosa, una que no nace del perdón ni de la esperanza, sino de la anticipación. Sabía, con una certeza que me erizaba la piel, que el dinero no era el centro de todo. Era solo el rastro más visible. Lo que realmente estaba en juego era la estructura moral de nuestra relación, y esa estructura estaba a punto de colapsar de una forma que nadie, ni siquiera yo, había previsto del todo. Porque cuando una madre deja de ser predecible, el equilibrio se rompe. Y yo estaba peligrosamente cerca de dejar de serlo. La imprevisibilidad comenzó como una idea abstracta, casi un concepto filosófico que yo analizaba en silencio mientras todo a mi alrededor seguía funcionando con una normalidad engañosa. Pero pronto dejó de ser teoría y se convirtió en una sensación física. Era como llevar un secreto pesado en el pecho, uno que no buscaba ser revelado, sino cuidadosamente administrado. Yo seguía siendo la misma Paola hacia afuera, pero por dentro me estaba convirtiendo en alguien que yo misma no reconocía del todo, y esa transformación me producía una mezcla inquietante de miedo y lucidez. Empecé a observar a Eduardo con una atención nueva, desprovista de urgencia emocional. Ya no buscaba señales de arrepentimiento ni rastros de gratitud. Observaba patrones, gestos repetidos, la forma en que su tranquilidad dependía de mi constancia. Cada vez que yo actuaba como siempre, él se relajaba. Cada vez que yo demoraba una respuesta, algo sutil cambiaba en el aire. No era ansiedad, no todavía. Era una ligera descolocación, como si el suelo se hubiera movido apenas unos milímetros. Y yo tomaba nota de todo, con una precisión que jamás había aplicado a nuestra relación. Descubrí que el verdadero poder no estaba en confrontar, sino en alterar el ritmo. Durante años, yo había sido una fuente confiable, constante, predecible. Esa previsibilidad había sido el cimiento invisible de su estilo de vida. Cuando empecé a fallar en ese aspecto, no con grandes gestos, sino con pequeñas variaciones, algo comenzó a desajustarse. No dije no. Simplemente no dije sí de inmediato. No expliqué. No justifiqué. Y ese silencio distinto empezó a hablar por mí. Mi mente, siempre tan ordenada, se llenó de recuerdos reinterpretados. Situaciones que antes había visto como inocentes ahora adquirían un tinte estratégico. La forma en que Eduardo había aprendido a medir mis estados de ánimo. Cómo sabía exactamente cuándo pedir y cuándo desaparecer. Yo había confundido esa sensibilidad con cercanía, cuando en realidad era lectura emocional aplicada con fines muy concretos. Y lo más perturbador era reconocer lo eficaz que había sido ese método durante tanto tiempo. El dinero seguía saliendo, pero ya no con la misma fluidez. Yo había comenzado a poner condiciones internas, no expresadas, pero firmes. Cada transferencia era evaluada no solo en términos financieros, sino emocionales. Me preguntaba qué estaba comprando realmente con ese gesto. Paz momentánea. Silencio. La ilusión de control. Y cada vez que respondía a esa pregunta, algo dentro de mí se endurecía un poco más. No por crueldad, sino por cansancio acumulado. Empecé a sospechar que Eduardo no había abandonado la facultad por desinterés o confusión. Había abandonado un rol que ya no le resultaba necesario. La fachada académica había cumplido su función durante el tiempo suficiente. Ahora,
Su vida se sostenía sobre otros pilares, y yo había sido el más estable de todos. No era una revelación dramática. Era una constatación fría, casi administrativa. Y esa frialdad me resultó más inquietante que cualquier escena de confrontación que hubiera imaginado en el pasado. Mis noches se llenaron de pensamientos circulares, pero ya no eran los de antes. No había culpa inmediata ni autocompasión. Había análisis, proyecciones, escenarios posibles. Me preguntaba qué ocurriría si retiraba de golpe mi apoyo, pero esa opción me parecía burda, casi vulgar. No quería explosiones. No quería dramatismos evidentes. Yo quería entender hasta dónde llegaba todo aquello, qué tan profunda era la estructura que yo misma había ayudado a construir. Y para eso necesitaba paciencia. Empecé a revisar documentos antiguos, correos, mensajes. No con la intención de encontrar una prueba definitiva, sino de reconstruir una cronología honesta. Fechas que coincidían, excusas que se repetían con ligeras variaciones, promesas vagas que nunca se concretaban. Todo estaba ahí, a la vista, esperando a que yo estuviera dispuesta a mirar sin adornos. Y cuando lo hice, sentí una extraña gratitud hacia mi propia mente por haber sido capaz, al fin, de abandonar la narrativa romántica que tanto me había protegido. Lo más difícil fue aceptar que, en el fondo, Eduardo no necesitaba engañarme activamente. Yo había hecho gran parte del trabajo sola. Había creado una versión de él que me permitía seguir funcionando, seguir creyendo que mi vida tenía coherencia. Y esa versión había sido más fuerte que cualquier evidencia en contra. Reconocer eso fue como arrancar una capa de piel emocional que ya estaba muerta, pero que aún dolía al desprenderse. A medida que mi comportamiento cambiaba, aunque de forma imperceptible, empecé a notar una tensión nueva en nuestra dinámica. No era abierta, no era explícita. Era una vibración baja, constante, como un zumbido eléctrico. Eduardo seguía actuando con normalidad, pero su normalidad ahora parecía ensayada. Yo, en cambio, me permitía momentos de desconexión que antes me habrían parecido inaceptables. Dejaba pasar tiempo. Dejaba preguntas sin responder. Y cada una de esas omisiones voluntarias era un pequeño acto de recuperación personal. Fue entonces cuando empecé a considerar una posibilidad que me resultaba tan perturbadora como liberadora. Quizás el verdadero final de esta historia no consistía en salvar a mi hijo ni en castigarlo, sino en dejar de participar en una estructura que ya no me representaba. Esa idea no venía acompañada de ternura ni de rencor. Venía acompañada de una calma afilada, una que no pide permiso ni ofrece explicaciones. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aún faltaba una pieza. Una revelación que no tenía que ver solo con dinero, ni con fiestas, ni con abandono académico. Había una capa más profunda, una que yo había evitado sistemáticamente porque tocaba un punto demasiado sensible. La pregunta sobre quién había sido yo realmente durante todos esos años. No como madre, sino como mujer. Y esa pregunta, una vez formulada, ya no podía ser ignorada. Empecé a notar señales que antes me habrían pasado desapercibidas. Comentarios casuales de terceros, miradas incómodas, silencios que duraban un segundo más de lo normal. Había una historia paralela, una que no había pasado exclusivamente por mí, pero que me incluía como eje central. Y esa sospecha empezó a crecer, lenta pero implacable, hasta ocupar un espacio incómodo en mi mente. No sabía aún de qué se trataba, pero intuía que su impacto sería devastador. La anticipación se convirtió en una presencia constante. No sabía exactamente qué iba a descubrir, pero sabía que cambiaría todo. No solo mi relación con Eduardo, sino la forma en que yo entendía mi propia vida. Y esa certeza, lejos de paralizarme, me dio una claridad peligrosa. Porque cuando una mujer deja de temerle a la verdad, incluso a la que la deja mal parada, se vuelve impredecible de una manera que pocos saben manejar. Yo seguía adelante, paso a paso, sin apuro, como quien se acerca al borde de un precipicio no para saltar, sino para mirar con atención qué hay realmente abajo. Sabía que la caída, si ocurría, no sería ruidosa. Sería silenciosa, precisa, irreversible. Y aunque todavía no veía el fondo, sentía en el cuerpo que estaba cada vez más cerca de algo que no solo me daría respuestas, sino que exigiría una decisión final,
una que ya no podría ser postergada ni suavizada con excusas elegantes. Lo que aún no sabía era que esa decisión no me convertiría en la villana de esta historia, ni en la heroína redentora que muchos esperan. Me convertiría en algo mucho más incómodo, una mujer que deja de mentirse incluso cuando la verdad no la favorece. Y ese, lo intuía con una claridad que me erizaba la piel, sería el verdadero punto de no retorno. La verdad no llegó de golpe. No irrumpió como una confesión dramática ni como una prueba irrefutable arrojada sobre la mesa. Llegó como llegan las cosas verdaderamente devastadoras, en fragmentos, en conexiones tardías, en silencios que de pronto adquieren sentido. Yo no la descubrí en un solo día. La verdad se me fue revelando mientras yo ya estaba preparada para verla, y eso la hizo aún más cruel. Porque cuando uno está listo, ya no puede fingir sorpresa. Empecé a entender que Eduardo no había vivido solo de mi dinero, sino de algo más profundo y más difícil de admitir. Había vivido de mi necesidad de sentirme indispensable. Yo había sido su fuente económica, sí, pero también su coartada emocional. Mientras yo estuviera ahí, sosteniendo, justificando, pagando, él no tenía que enfrentar ninguna consecuencia real. Y lo más perturbador fue aceptar que esa dinámica no se había sostenido solo por su astucia, sino por mi comodidad. Porque ser necesaria me había dado un propósito que yo no sabía cómo reemplazar. La revelación más devastadora no tuvo que ver con fiestas específicas ni con montos exactos. Tuvo que ver con el tiempo. Con los años que habían pasado mientras yo creía estar acompañando un proceso que en realidad nunca existió. Eduardo no se había desviado del camino. Nunca había estado en él. La facultad había sido un escenario transitorio, una puesta en escena diseñada para tranquilizarme el tiempo suficiente como para que el resto de su vida pudiera consolidarse sin interferencias. Cuando comprendí eso, no sentí rabia inmediata. Sentí algo peor. Sentí vergüenza. Vergüenza por haber sido tan meticulosa en otras áreas de mi vida y tan negligente en esta. Vergüenza por haber confundido amor con control y apoyo con ceguera voluntaria. Yo, que siempre me había jactado de leer a las personas, había decidido no leer a mi propio hijo cuando la historia dejó de favorecerme. Fue entonces cuando apareció la pieza final del rompecabezas, la que transformó todo lo anterior en algo irreparable. Descubrí que yo no había sido la única en sostener esa estructura. Había otras personas, otros vínculos, otros recursos que yo nunca había considerado porque mi rol había sido el más cómodo de todos, el de la madre que paga sin hacer preguntas. Eduardo no solo había aprendido a manipularme a mí, había aprendido a construir realidades paralelas, todas financiadas por alguien que creía estar ayudando. Y yo había sido el pilar más sólido, el más constante, el menos cuestionador. Esa comprensión no me llevó al colapso emocional que muchos esperarían. No hubo gritos, ni llanto descontrolado, ni escenas memorables. Hubo silencio. Un silencio espeso, definitivo, que me permitió ver con claridad algo que nunca antes había querido aceptar. Yo ya no quería salvar a nadie. No porque no pudiera, sino porque no debía. Porque seguir haciéndolo habría significado traicionarme de una forma mucho más profunda que cualquier engaño externo. La venganza, entendí entonces, no siempre adopta la forma de un castigo visible. A veces es una retirada estratégica. A veces consiste en dejar de alimentar aquello que solo sobrevive gracias a tu desgaste. Yo no anuncié nada. No confronté. No expliqué. Simplemente cambié las reglas internas del juego. Dejé de anticipar necesidades. Dejé de cubrir vacíos. Dejé de ser el suelo firme sobre el que otros caminaban sin mirar abajo. El impacto no fue inmediato, pero fue inevitable. La estructura empezó a crujir en silencio. No porque yo hiciera algo activamente destructivo, sino porque dejé de sostener lo insostenible. Y ese gesto, tan simple en apariencia, fue el más radical de mi vida. Porque no buscaba corregir a Eduardo ni enseñarle una lección. Buscaba algo mucho más urgente, recuperarme a mí misma. La revelación moral fue esta, y todavía me estremece al formularla con palabras claras. No todo sacrificio es amor, y no toda ayuda es virtud. A veces, lo que llamamos amor es solo miedo a quedarnos sin un rol. Y yo había vivido demasiado tiempo dentro de ese miedo, disfrazándolo de responsabilidad y entrega. Reconocerlo fue como arrancar una venda que yo misma había apretado durante años.
Lo inesperado, lo que todavía me provoca escalofríos cuando lo pienso, no fue la reacción de Eduardo. Fue la mía. No sentí culpa cuando todo empezó a derrumbarse. No sentí urgencia por reparar. Sentí paz. Una paz fría, lúcida, casi inquietante. Como si mi sistema nervioso hubiera entendido antes que mi mente que el ciclo había terminado. Y esa ausencia de culpa fue la señal más clara de que ya no había vuelta atrás. Hoy no sé exactamente qué fue de Eduardo después de que dejé de ser su respaldo invisible. Y, por primera vez, esa incertidumbre no me tortura. Porque mi historia ya no gira en torno a la suya. Yo no me defino por lo que él hace o deja de hacer. Me defino por la decisión que tomé cuando entendí que seguir pagando el precio de una mentira no me hacía mejor madre, solo me hacía cómplice. Si esta historia te incomodó, si en algún punto sentiste un nudo en el estómago o un pensamiento que preferías evitar, no es casualidad. Tal vez porque todos, en algún nivel, hemos sostenido algo que nos estaba destruyendo solo para no enfrentar el vacío que quedaría al soltarlo. Y soltar, a veces, es el acto más aterrador y más honesto que existe. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí no contamos historias para consolar, sino para despertar. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez confundiste amor con sacrificio hasta perderte a ti mismo? Te leo. Porque algunas verdades, cuando se comparten, dejan de pesar tanto.